Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un miércoles más de Club de Lectura Asimétrico. Ya veo a Carmen Espejel y a Andrés Cánovas preparadísimo, a José María Lapuerta también. Dadme unos minutitos que enseguida os mando la invitación y arrancamos. Antes de empezar vamos a esperar que nuestros asimétricos y asimétricas se vayan uniendo, que no se nos despiste nadie. Hoy es una hora distinta a la que suele ser el club por cuestiones de guión. Nos toca hacerla hoy a la 1. Pero bueno, todos y todas los que no podáis verlo ahora en directo, no os preocupéis porque como todas nuestras sesiones se quedan colgadas y subidas. Uy, que tengo el móvil en abierto, ya está. Todas se quedan subidas en nuestro canal de Instagram TV, con lo cual las podéis disfrutar cuando queráis, a la hora que queráis, el día que queráis. Así que, nada, simplemente recordaros esto. También voy a agradecer a todos los invitados e invitadas de la semana pasada, que tuvimos muchísimos. El miércoles estuvimos con Sálvora Feliz y Juan Tur hablando de sus libros Madrid Industrial, Carabanchel, Usera y Villaverde. Unos libros preciosos, maravillosos. Tenéis la sesión también colgada, por supuesto. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias por compartir ese ratito. Y también vamos a darle las gracias a nuestro queridísimo Pedro Feducci, que nos dijo que sí in extremis a una visita guiada a su exposición El afán moderno en el Museo Nacional de Artes Decorativas. No podemos estar más contentos de haber llegado, aunque hubiera sido ahí el último día, en el último minuto, pero pudimos hacerla y está, como os digo, también por supuesto subida en nuestro canal. Ya veo a mucha gente por aquí, veo a Muriel, veo a Emilio Rodríguez, veo a Pro3SG, veo a María Verónica, que también se une con nosotros, veo a Decotka, veo a Alberto Alcón, Ámbitos Urbanos, bueno, veo un montón de gente por aquí ya conectada y conectado. Yo creo que Carmen, Andrés, José María, yo creo que empezamos, ¿no? Vamos allá, os voy a mandar las invitaciones, a ver que vaya todo fenomenal, como ayer probamos. A ver. Listo. Vamos a ver quién va entrando. Esperemos que vaya todo bien. Hola, hola Chema, hola Carmen, hola Andrés. Hola, ¿qué Buenas, tal? ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Estamos muy bien. Estamos que no es Estás poco. fenomenal con el café, ¿no? Ahí te veo, Andrés. Estás Sí, maravilloso ahora mismo. estamos rompiendo la caja del departamento y tomándonos un café a costa del profesorado. Bueno, oye, no creo yo que por un café nadie se vaya a enfadar. Espero que por lo No, menos te esté sabiendo muy rico. es una cafetera de libre uso. Ah, bueno, pues entonces, si es de libre uso y lo puede usar todo el mundo, fantástico, Andrés. Bueno, bienvenidos a los tres, Carmen, Andrés, José María, muchísimas gracias por venir. Sé que son días complicados, que estáis además con todas las visitas guiadas a la exposición. Hoy vamos a hablar de todas estas cosas. Os presento en un minutito, ¿vale? Si me olvido de algo, por favor, perdonadme, pero hoy sois tres y tenemos que correr porque tenemos una hora contada, ya lo sabéis. Os presento y arrancamos con el libro, ¿os parece? Sí, muy bien, fenómeno. Genial, pues vamos allá. Carmen, empiezo por ti. Hoy estamos con Carmen Espejel, que es doctora arquitecta, catedrática del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Su trayectoria investigadora se centra principalmente en la vivienda colectiva, patrimonio moderno y mujeres en la arquitectura. Es directora del Grupo de Investigación de Vivienda Colectiva también en la ETSAM. Ha impartido docencia a nivel internacional también, pues en Estados Unidos, Italia, Bélgica, un montón de sitios, y ahora dentro de nada se nos va a Canadá, o sea que nada, se nos va ya en enero. Autora de libros tan imprescindibles como Heroínas del Espacio, Women Architects in the Modern Movement, Ellen Gray, Objects and Furniture Design, o la E1027, Maison en Bord de Mer, de Ellen Gray y Jan Badovich. Bienvenida, Carmen, de nuevo al club, que ya has venido más veces. Bueno, los tres habéis venido ya, ¿eh? Ninguno está estrenando, los tres habéis estado ya. Bueno, voy ahora con Andrés. Andrés Cánovas, bienvenido, doctor arquitecto, director del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, donde también es profesor, por supuesto, investigador, en la Sapienza de Roma, y su labor investigadora está centrada principalmente
los nuevos tipos de unidades de vivienda, nuevas configuraciones de edificios en relación con el espacio público contemporáneo. Profesor, por supuesto, también en otras muchísimas universidades y autor de libros como El Arapacis, La ambigüedad dimensional, Un paseo por Villa Adriana, los dos, por supuesto, asimétricos, como no, que tenemos mucha suerte de tenerlos, y O Banco de Bilbao, San Teoiza. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por estar hoy aquí. Y vamos ahora con José María de la Puerta, doctor arquitecto catedrático del Departamento de Proyectos de la ECHA, profesor ad honorem de la Universidad de Montevideo. Ha desarrollado su carrera docente también a nivel internacional, pues en muchos países, Suiza, Croacia, Estados Unidos y otros muchos. Ha dirigido el máster en City Science y el máster en vivienda colectiva. Autor de publicaciones como Estrategias Energéticas Europeas, Mejores Prácticas de Accesibilidad de Transporte Público o Casa de Maestros. Y los tres, tengo que decir que son autores de Atlas de Poblados Dirigidos, que estuvieron presentando aquí también junto con Salvo Araceliz, y los tres también son autores del libro Haustag de Vivienda Colectiva. También los tres, lo digo todo al final porque sois todos juntos por no repetirme, también los tres son los comisarios de esta maravillosa exposición Amaneceres Domésticos y coordinadores de este catálogo del que venimos a hablar hoy. Yo ya me callo. Empezamos a hablar de este maravilloso catálogo, de la exposición y de todo lo que os apetezca a los tres. No sé quién quiere empezar, no sé quién coge el testigo, pero ¿qué tenemos entre las manos? No sé, ¿Carmen empieza o empieza...? Andrés. ¿Quién empieza? Andrés, venga, Andrés. Pues vamos allá. ¿Qué tenemos aquí, Andrés? Bueno, no sé muy bien lo que tenemos. Hola y buenos días a los que estáis ahí, que yo os veo, y a los que estáis y no os veo, que es como ir a una iglesia y rezar. Claro, vamos a hablar de esta cosa de este catálogo editado por Ediciones Asimétricas y por el ICO, pero que no se puede desligar de un proyecto de investigación que en algún sentido enlaza con un proyecto editorial, ¿no? El proyecto de investigación, y tú lo has dicho, María, al final es, por un lado fue hace ya muchos años, ¿no? Intentar hacer un catálogo, un atlas sobre la vivienda contemporánea en España y de la modernidad, desde 1929 hasta el 92 y después del 92 hasta el 2015, que fue cuando se acabó ese primer proyecto de investigación que se reflejaba en 2 volúmenes. A partir de ahí, y por no dejar de trabajar, cosa que de vez en cuando es bastante positivo, empezamos con este otro proyecto de investigación, Haustag, Vivienda Europea en el siglo XXI, ¿no? Un proyecto que, por un lado, está vehiculado por el MCH, que en parte está financiado por el Ministerio, vamos a llamarle de Vivienda, ahora se llama otra cosa, y también financiado por nosotros, todo hay que decirlo. Es decir, que es un proyecto no solo de investigadores, sino de financiadores, ¿no? De promotores también. Sí. Y a partir de ahí se nos plantea por parte del ICO hacer una exposición sobre vivienda. Decimos, bueno, hay un material de casi 500 fichas elaboradas en el ámbito de esa vivienda europea. Hay un libro, es decir, un atlas. ¿Cómo podemos con este material fabricar un libro, un catálogo con un contenido distinto? Y la idea es que, si bien ese primer libro, ese Haustag, efectivamente es una colección de proyectos, este otro libro, Amaneceres Domésticos, lo que intenta es cruzar esos proyectos y, por lo tanto, no es una condición tipológica, sino topológica y, por tanto, transversal, ¿no? Este no es un libro de proyectos, por mucho que haya proyectos. Claro que sí, claro que los hay, ¿no? Es un libro de temas que arrastran proyectos.
Y entenderlo de esta manera hace entender también cuál es el proceso de fabricación de este libro y lo que pretende. Y lo que pretende es poner en evidencia 7 temas que, en algún sentido, ya después quizás os explique Carmen y os explique Chema cómo se han llegado a ellos, ¿no? 7 temas que creemos que son aquellos temas que, de alguna manera, son importantes para poder entender la vivienda en Europa en este siglo XXI. La vivienda en Europa, no la vivienda. Esto también es muy importante. El acotado es vivienda en Europa. Oye, América Latina tiene otros problemas, África tiene otros problemas, posiblemente problemas más importantes de los que tenemos nosotros, que en ocasiones, pues, digamos, tenemos esta condición de centralidad cultural que no nos hace ningún bien, pero en definitiva la tenemos, ¿no? Y por lo tanto, también a través del catálogo editado en España, poder decir, oiga, miren lo que se hace en Europa. ¿Podemos hacer alguna de estas cosas en España? ¿Podemos mejorar la vivienda haciendo arquitectura comparada? Este es el objetivo. Hay una cosa muy importante, por no extenderme en esta primera intervención, y esto no es exactamente el catálogo de una exposición. Es un libro sobre vivienda que va a sobrevivir a la exposición. Esto es importantísimo porque no es el reflejo estricto de la exposición, sino es un libro que contiene una parte teórica importantísima, 8 artículos de 8 autores muy bien escritos, muy bien estructurados, y efectivamente recogen los proyectos que van a estar en la exposición, pero el modo en el cual se articulan, el modo en el cual se estructuran, hace que el libro contenga una autonomía que le libera de esa relación que llamamos catálogo, ¿no? Que en ocasiones es muy perversa, ¿no? Pues claro, ¿qué ocurre con los catálogos? Cuando muere la exposición, pues posiblemente muere el catálogo. Y en este aspecto lo que pretendemos es que el libro sirva más allá de la exposición. Bueno, oye, venga. ¿Quién le sigue? ¿Quién sigue, Andrés, después de esta primera? Chema. Yo mismo, que somos muy... Venga, Chema. Sí, Bueno, aquí hoy estamos 2 y 2, ¿eh? O sea que hoy, cuidado. Lo dejamos a Carmen, que ha trabajado más que yo en la exposición, mucho, y dejamos para que cierre las 3 intervenciones de introducción. Sí, yo creo que Andrés lo ha contado bien. Fíjate, el encargo del Ministerio de por qué haríais con un dinero en investigación o algo así, viene después de una serie de investigaciones, de libros sobre vivienda en la primera parte del siglo XX, vivienda en la segunda, envolventes y huecos, alternancias climáticas en vivienda, tal. Y de repente lo que nos encontramos es con un asunto mucho más ambicioso. Hasta ahora estamos circunscritos a España y de repente tenemos un dinero para pagar a becarios y arquitectos jóvenes y la ambición máxima. La ambición máxima es que dar el salto de España, donde todo es bastante sencillo, a decir, oye, ¿y en Europa qué ocurre? ¿Quién lo hace mejor? ¿De qué están hablando? Pues eso fue muy llamativo. O sea, que la ambición era máxima. Entonces, Andrés lo ha insinuado un poco, pero seguramente toda investigación parte de algunas premisas que pueden ser discutibles, pero en aquel momento nos parecía, oye, sería fenomenal saber de qué estamos hablando, qué cambios, no exactamente en el cambio de siglo, pero en esos años, qué cambios se producen, ¿no? Entonces, esa doble investigación de decir quiénes son los edificios protagonistas o cuáles son los edificios protagonistas, que hay que seleccionarlos entre 1000 edificios que luego quedan circunscritos a 411, me parece, o 410 edificios a base de estar publicados varias veces, a base de premios, a base de reconocimientos y ir depurándolos con votaciones de alumnos, votaciones de grupo de investigación, a que quedaran al final los 54 casos y también en paralelo a decir, oye, cuando los arquitectos en sus memorias de esos proyectos tan fantásticos hablan de vivienda,
cuando los articulistas críticos en residencial colectivo, vivienda de alta densidad, hablan de vivienda, ¿qué vocabulario hay que no estaba en el siglo XX? ¿Qué vocabulario aparece nuevo? Y de repente, bueno, al principio aparecen 19 conceptos que en la exposición reducimos a 7. Que también ha dicho Andrés que no era exactamente un catálogo de una exposición. La realidad es que, de alguna manera, el fin de aquella investigación a la que dedicamos casi 3 años, Carmen, Andrés y yo, y un grupo grande de gente joven, termina en un libro en Haustak, y lo que empieza a partir de ahora es cómo se cuenta eso, cómo se difunde eso, qué conclusiones se sacan y, sobre todo, mostrar en una exposición más que edificios en concreto, conceptos, que es lo que ha sobrevivido. Yo creo que Andrés lo ha contado bien y estoy insistiendo sobre algunas cosas únicamente. De manera que esa gran ambición, que seguramente da para más y que no sabemos si partíamos de muchas cosas juntos y algunas cosas separados. Ahora mismo está Andrés, creo, en vivienda italiana colectiva, pero tampoco sabemos en qué va a acabar esto, pero sí en que nos gustaría que sobre la vivienda fuéramos, digamos, una gente que ha dedicado mucho tiempo a pensar sobre ella, ¿no? Por último, quizás a mí decir ya a nivel particular que de todos los tags que hablamos y de todos los conceptos, el que más me interesa, siempre lo digo en todas partes, es el de nueva gestión. Nueva gestión es un asunto como todos los demás, políticos, claro, pero tiene que ver, a mí es el que me parece que puede servir de argamasa o de salsa o de ayuda a todos los demás conceptos, ¿no? A recargas activas en sitios industriales, a cuidados domésticos, a contextos urbanos, cuando lo urbano es lo primero. Y esa nueva gestión es lo más escandalizante, digamos, porque casi la mayoría de los edificios que enseñamos o que más nos gustan no podrían darse en Madrid, no podrían darse en España. No podrían darse porque no lo permite la normativa urbanística, porque no le dejan, digamos, tampoco al político hacer un edificio que tenga vivienda de lujo, vivienda social, parte pública, parte de infraestructuras, parte colectiva. Entonces, eso no sucede por las calificaciones urbanísticas. De manera que ese concepto de nueva gestión que no tenemos sí me parece importante. Y paro un poco también para dejar a Carmen completar. Bueno, yo creo que el catálogo también es una expresión de cómo hemos investigado a través de edificios construidos. Nuestra propuesta era tratar de, digamos, escribir teoría a través de la práctica. Y creo que eso hay que también significarlo. España y Europa. Bueno, el libro y la exposición tiene proyectos europeos y proyectos españoles. O sea, nosotros también tenemos algunos proyectos que expresan muy bien algunos de los conceptos que hemos manejado. Pero es verdad que otros, como explicaban antes Andrés y Chema, pues quizás aquí no se han dado por muchas razones. Yo creo que fundamentalmente por razones políticas, ¿no? Porque no hay esa voluntad de quererlo hacer. El catálogo también muestra, sobre todo, el concepto fundamental que queríamos que se expresara tanto en la exposición como en el catálogo era la domesticidad. El siglo XX ha hecho viviendas, ¿no?, para la gran parte de la población, ha hecho viviendas en masa, y el siglo XXI parece que está demandando también viviendas para habitar, viviendas que sean más hogares que solo un alojamiento, ¿no? En Europa, estamos hablando de Europa, efectivamente, que es un caso ya muy particular dentro del mundo, dentro de la globalidad. Por lo tanto, esa situación de buscar, además de un habitar, además de una vivienda, un habitar, un lugar donde uno pueda desarrollarse como ser humano, me parece que también es fundamental. Y en todas ellas aparecen, ¿no? En todas esas propuestas están cómo viven los seres humanos.
Y de hecho, hasta en la exposición se han hecho unos vídeos que también en el catálogo aparecen con unos pequeños fotogramas, se han hecho unos vídeos que yo invito a que todos los vean, súper bonitos, porque están hechas desde el punto de vista del usuario, ¿no? Como hicieron las americanas allá en los años 10, 20, ¿no? Preguntaron a las usuarias, pusieron a las usuarias en el primer foco y escuchándolas entendieron muchas cosas que los teóricos y los arquitectos, la inteligencia, digamos, no había descubierto, ¿no? Y eso también es bonito, ver cómo ellos viven, cómo te lo cuentan, qué críticas hacen, cómo se sienten. Me parece que también está bien. Y luego el catálogo y la exposición rematan con una reflexión. Una reflexión después de estos 7 tags que, como han dicho, pues son el de conciencia climática, recargas activas que habla de edificios reutilizados, de cuidados domésticos, de la nueva gestión que comentaba Chema como un tema sustancial, los contextos urbanos construyendo vivienda, vivir y compartir, identidades icónicas. Y tenemos ese epílogo que es un momento de reflexión que hemos invitado. De entre hay 7 invitados para cada uno de esos tags y hay un octavo que es Javier Echeverría, que remata con una reflexión post-COVID, en cierto modo, después de qué ha pasado con el COVID. Pues nosotros acabamos la investigación justo cuando empezaba el COVID y nos parecía que no podíamos pasar por alto ese momento porque ya lo habíamos sufrido, ¿no? Entonces esa reflexión es muy bonita, entendiéndolo, digamos, como un pensamiento a futuro. También decir que yo creo que es un libro muy técnico, pero tiene una parte clarísima, igual que la exposición, muy para todos los públicos. Es un libro que se entiende bien, aunque hay efectivamente textos de especialistas, sociólogos, filósofos, arquitectos, etcétera, pero se entiende bien. Es muy comparativo, con lo cual uno también entiende perfectamente cómo funcionan, qué tiene esta casa que no tiene esta otra, ¿no? Y yo creo que nada más que contar eso y seguimos. Bueno, muchas gracias a los 3 por estas como introducciones. Yo creo que además, Carmen, una cosa que me contabas cuando estuviste hablando de textos críticos, que hicimos un spoiler muy grande de esta exposición, ¿no? Vosotros queríais hablar en esta exposición, o nos contabas como del futuro también de la vivienda, no solo de lo que estaba pasando ahora, sino de esa prospección, ¿no? A futuro. ¿Cómo habéis, digamos, organizado estas cuestiones con esos 7 tags, ¿no? O sea, ¿cómo veis vosotros ese futuro de la vivienda bien europea, española o por donde queráis entrarle? Yo de ninguna manera. Quiero decir, que si supiera cuál es el futuro nos iríamos a echar lotería de Navidad. No, tú tienes que decir lo que hay. Y lo que tienes que decir, oiga, mire usted, las administraciones pueden adquirir compromiso de cambio en función de que hay cosas que, curiosamente, cuando va la gente a la exposición, incluso los que leen el catálogo, no todo el mundo lo lee, habitualmente simplemente lo ojean, ¿no? Pero bueno, eso es cosa de arquitectos, como bien sabemos, que tenemos costumbre de ojear las cosas y leer poco. Pero bueno, lo siento, María, deberías vender mucho más o poner más fotografías para verlo más claramente. Siempre que vienes aquí me da un dolor de corazón, pero hay que leer mucho más todos. Sí, no, si estamos aquí para fomentar algo y estamos precisamente aquí para fomentarlo porque no se hace. Porque si se hiciera no perderías el tiempo. Bien, es decir, que este es un acto no lo olvidemos, que este es un acto de marketing, no es un acto cultural. Entonces estamos... Bueno, vale, pero dentro de ese contexto, Andrés, también estamos aquí para digamos, apoyar todo este trabajo. Aunque no sé muy bien a dónde llegaré. Lo que hay que decir es, mire usted, se puede vivir de manera distinta. Mire usted, hay ciertos arquitectos, ciertas administraciones que proponen vivir de manera distinta y nos puede interesar o no. Pero esto es lo que hay en Europa en relación a esos temas que, como bien han explicado Carmen y Chema, son asuntos que salen de los textos de los arquitectos, de las memorias, de los artículos críticos. Y ahí hay cosas que se repiten y que, por lo tanto, podemos efectivamente pensar que si no hay una gestión distinta, nada ocurre.
pero podemos pensar que hay un parque de edificios industriales que tiene que ser reocupado, pero podemos pensar en que tenemos que generar ciudad y tenemos que generar convivencia a la manera de la vieja Europa y no tanto a la manera americana, y por tanto seguir reivindicando esos valores colectivos que quizás siempre hemos poseído, aunque nunca hemos gestionado demasiado bien. Todas estas cosas son las cosas que en determinados lugares se hacen. Y la pregunta es, ¿se pueden seguir haciendo? ¿Nos interesan? ¿Son valores contemporáneos? Claro que lo son. ¿Y son valores que se pueden recuperar en este país o que se pueden implementar en este país? Y por lo tanto, yo el futuro no lo veo, no sé hacia dónde vamos, no sé si incluso sé hacia dónde me gustaría ir, ¿no? Porque esto es lo que tiene lo maravilloso del mundo del proyecto, ¿no? Y hay veces que los proyectos te llevan, ¿no? Que tú tienes ciertas iniciativas, pero los proyectos tienen vida propia, ¿no? Como los libros muchas veces tienen vida propia. Empezamos por un lado y hemos acabado por otro. Hemos construido un proyecto editorial, cosa que es importante quizás conocer, ¿no? Pero es más lo que propone la exposición en cuanto a reflexión que lo que propone en cuanto a prospectiva. De todas formas, a mí me gustaría añadir que si uno leyera los artículos, en todos ellos aparece esa parte prospectiva también, esa parte de futuro, porque en todos ellos hay una lectura de la realidad, hay una crítica de la realidad y hay un descubrimiento de cuáles son las cosas que nos faltan, ¿no? Y entonces ahí es donde quizás apuntan los caminos de hacia dónde se puede dirigir el mundo de la vivienda en estos próximos años. Tampoco son, hombre, son como el clima, ¿no? Bueno, que uno puede llegar a averiguar una semana, 15 días, pero no mucho más allá. Pero sí que por lo menos detectan de lo que hay, lo que falta aquí, lo que falta en toda Europa. Y yo creo que inciden muchísimo, casi todos ellos también, en esa conciencia que comenta Andrés, en esa conciencia colectiva europea, en ese haber vivido tanto tiempo juntos, ¿no? Frente al sprawl americano, ¿no? Todos, cada uno en su casa, de una forma muy autónoma y muy autista también. Nosotros hemos compartido, hemos vivido en ciudades muy densas y hemos ¿no? Esas secciones, acordaros de las casas de los barrios, ¿no? Que se veía la Rue del Percebe, donde se veía cómo se vivía en una casa, cómo se habitaba en una casa conjuntamente, ¿no? Y yo creo que esa tradición está bien ponerla en valor, es algo propio europeo, muy envidiado por otras culturas, o por lo menos mirado como un cierto objetivo, y creo que eso podría ser ese futuro incierto, ¿no? ¿Chema? Sí, yo vamos, para que sonrías, y quería decir que es un libro bonito también. No, el que lo veáis en la exposición, los que lo veáis, es un libro con una tapa casi con cierto volumen, con color. Se ha dibujado mucho en el libro. En la primera parte de la investigación se redibujaron, como hacemos siempre, todas las plantas, secciones, tal, pero en la segunda parte incluso se han fabricado axonométricas de cada uno de los edificios. Hay dibujos muy, muy gustosos para un arquitecto, ¿no? Sin embargo, quizás el valor, o para mí el valor mayor del libro y de la exposición y del final de esta investigación está en ser abierta, en ser una investigación abierta. Es decir, alguien pues que yo no le caiga bien o que diga que es una tontería, los 7 topics son una tontería, que deberían ser 8 o deberían ser 2, o realmente está abierto a esos inputs, ¿no? Razonamos por qué hemos elegido algunos asuntos. Cada uno de nosotros, incluso yo diría, yo no sé si Carmen y Andrés estarían de acuerdo, tenemos nuestros favoritos, nuestros edificios favoritos ya, y nuestros topics favoritos. Y nos gustaría incluso que nos preguntaran, en esta hora no tenemos tiempo, pero que nos preguntaran por cosas mucho más específicas, mucho más polémicas, si va a cambiar el rol del promotor, ahora que ya no tiene excusa de financiar a pulmón porque el dinero se da a las entidades bancarias,
y cuál es el rol de lo público y cómo se llegan a esas decisiones. Nos gustaría que nos preguntaran y también que sirviera de guión para muchas clases que demos Carmen, Andrés y yo, y que den otros profesores, y que se suscite esas polémicas sobre cómo vive una persona que no es vieja ni mayor, sino que está en un periodo de envejecimiento activo en la ciudad, y cómo vive. Entonces, si se abre ese rol, termino ya. Yo siempre he sostenido que la vivienda es un bien eminentemente conservador, donde los arquitectos hemos copiado proyectos que igual se empezaron a pensar hace 20 años o 25 años. Luego copiamos incluso con mucha retarda. Si vemos que en algunos países, sobre todo en países del norte de Europa, están haciendo cosas en que nos llevan mucha ventaja y que están funcionando desde el punto de vista económico y la posterior gestión y haciendo más felices a los ciudadanos, es posible que ese debate en grandes promociones que tenemos ahora previstas se abra y se mejore la arquitectura. No tenemos tampoco intención de que nos encarguen proyectos a nosotros, pero sí que se mejore la arquitectura residencial de alta densidad. Ujú. Y oye, ya que lo mencionas, Chema, voy a hacer yo la pregunta. Tú has dicho que tu tag favorito es Nueva Gestión, pero Carmen, Andrés, ¿vosotros os coincidís con Chema o tenéis otro favorito que no sea ese exactamente? No, yo no tengo ningún tag favorito, lo siento. ¿No tienes Como... favorito? ¿Ni edificio favorito? Pero en público hay que decir lo de los hijos, les quiero a todos igual. Pero aquí uno es un estamos entre capullo, amigos. el otro es un orejón, tal, pero no sé, yo a todos los tags los quiero igual. Respecto a lo que dice Chema, yo creo que es importante, ¿no? Pensar que, bueno, en qué modo todos los libros deben espolear algo, ¿no? Uh-huh. Pueden animar a conciencias individuales, pero también deberían, digamos, servir para establecer una mutación en una cierta conciencia colectiva. Es verdad que la cultura arquitectónica de este país es nula tirando a más nula, ¿no? La media no. La arquitectura de vivienda es malísima. Solo hay que pasear por nuestras ciudades, tampoco hay que hacer un esfuerzo demasiado. Ya si paseas por la periferia de nuestras ciudades nos daremos cuenta que, pese al esfuerzo en ocasiones de las administraciones, pese al esfuerzo quizás también de los arquitectos, pues nuestras ciudades son muy malas. Son muy malas porque tienen una base urbanística muy mala y son muy malas porque la vivienda es eminentemente... Fíjate, Chema, yo no diría exactamente conservadora, entiendo el término, ¿no? Pero la vivienda tiene una inercia brutal, ¿no? Y esa inercia es una inercia de repetición, ¿no? Se construye aquello que se vende y aquello que es comúnmente admitido. En la medida en que las administraciones públicas no generan, digamos, propuestas interesantes, en la medida en que las administraciones públicas han dejado de apostar por la vivienda, en algún momento, a principio de siglo, apostaron y eso dio un pequeño parque de viviendas en Madrid, en otros lugares del país interesante. En este caso, y es algo que alguien nos ha dicho, oiga, pero ¿por qué no hay más viviendas de Madrid? Y yo diría, bueno, no hay ninguna en este libro. Bueno, porque realmente nosotros, que tenemos muy poco de nacionalistas, creo, hemos apostado por aquellos ejemplos dentro de los TAG que definían o que apoyaban mejor el TAG y en ningún caso por hacer un reparto político, ¿no? ¿Y por qué hay más viviendas o hay dos viviendas de Barcelona y una de las Baleares? Porque son las que se ajustan a ese TAG, pero quizás porque en este momento ciertas propuestas que se están haciendo en Cataluña abren, y por asuntos que tienen que ver más con la sociología del lugar, ¿no? Abren puertas que no está abriendo la administración madrileña, que, oiga, se dedica más a los fondos buitres que a repensar la vivienda colectiva y, por lo tanto, ofrecer mejores oportunidades de vida a los, en este caso, madrileños. Bueno, pues yo para estar en mitad de estos dos, que siempre... Es el salchichón del sándwich. Soy la pimienta.
Bueno, Ya. yo tengo tres que me interesan especialmente porque hablan más o menos de lo mismo, que es cuidados domésticos, nueva gestión y vivir y compartir. Y sobre todo por eso, porque hablan de cómo se puede vivir en común sin perder la privacidad, cómo se gana a través de un compartir. Compartir no es una necesidad, o debería no ser una necesidad, sino que se debería transformar en un lujo. No tener, vamos hacia una sociedad de no tener propiedades y de tener en cambio todos los usos, ¿no? Todos. Y yo creo que eso se está manifestando en la vivienda a través de esos proyectos que hemos visto, lo hemos detectado clarísimamente. Hay una manera de llegar a obtener una vivienda asequible a un precio muy razonable y como decían la gente de la borda, que son muy estupendos, decían, es mejor tener un piso pequeño, pero ¿no? de 40 metros cuadrados en lugar de 60, por ejemplo, pero poder tener 200 metros cuadrados para compartir, ¿no? Digamos, no sé exactamente las cifras, pero se entendía así muy bien, ¿no? Esa idea de no hace falta que todos tengamos un piano, sino que podemos tener un piano compartido para todos. Porque yo uso el piano una vez a la semana, ¿no? El fin de semana, los sábados, y me da muchísima pena que esté aquí parado. Es mucho mejor un piano mal tocado que un piano sin tocar. Eso es el compartir, es eso, es al final descubrir que hay una emoción en la vida, hay un aprender de los demás, hay una idea de socializar para conocer a otros distintos que tú, que está muy bien, sin perder por ello, porque además muchos de los ejemplos que se enseñan son suizos y por lo tanto no tienen nada que ver con el mundo comunista, sin perder la propia, digamos, individualidad y la propia necesidad de estar solo también, ¿no? Si se quiere. Además, bueno, de todos estos tags, ya lo habéis contado, hay expertos, digamos, asignados dentro del catálogo para cada tag, ¿no? Entonces, no sé si a alguno de vosotros os apetece leer algún trocito de alguno de ellos, bueno, pues yo qué sé, Eduardo Prieto, Uriel Fogué o, no sé, por ejemplo, tengo aquí el de Hilde Heinen, no sé, ¿alguno queréis hacer, digo, para que se entienda un poco también esa aproximación que hacen los expertos y las expertas? Yo quería decir algo antes de que Carmen, que la veo muy dispuesta a leer, empiece. Por supuesto, no, quería decir una cosa yo no importante. tengo eso. Este no es exactamente un catálogo de rojos peligrosos. Aunque De curiosamente... rojos, Dios mío. De rojos peligrosos, sí. Porque, claro, los de la borda, a ver, esos son unos desgraciados que van en bicicleta con pantalón corto y con chanclas, ¿no? Este es muchas veces ciertos comentarios que uno tiene que oír. A mí que vivan con chanclas o con zapatos de charol me es igual. Lo que se está planteando es una nueva forma de relacionarse. En cualquier caso, me parece mejor ser rojo peligroso en una buena vivienda que consumista en una mala. ¿Le puedo contestar a Andrés y le dejamos a Carmen? Por supuesto. Venga, a darle. No, yo creo que lo que dice, que estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, con un matiz, que yo creo que estamos hablando, estamos como muy contentos de que se hayan materializado asuntos que no son exactamente de vivienda. Hay por ahí un artículo famoso que dice, no estamos hablando de vivienda, estúpido, o no solo estamos hablando de vivienda. En ese sentido, yo creo que tenemos la suerte, estamos muy contentos de ver que algunos asuntos que tienen que ver con la felicidad del individuo en la sociedad o cosas que siempre pensamos que podrían ocurrir, se han materializado, existen en algunos países. Pero lo que se abre el melón, digamos, es que situaciones que vienen desde las aspiraciones y no desde las necesidades o desde, como dice el anterior Pritzker, o desde la sociología o desde los sueños, por ejemplo, de cómo vivir, podrían ampliarse. Ese debate que yo decía de abrir el asunto, digamos, político es todo en la vida, claro, pero de abrir el asunto a pensar, yo alguna vez, queda un poco pretencioso decirlo, pero he pensado o he soñado que todas las casas que veíamos eran una sola casa, ¿no? Donde ibas cambiando de habitación o cambiando de vivencia o cambiando de experiencia
alegremente, pasando por el pasillo, cambiando de habitación. De manera que lo que abres es a que el debate fuera del asunto concreto es, ¿se podrían hacer casas que realmente respondan a las aspiraciones, a las felicidades, de una sociedad nueva, de una sociedad... yo siempre en las clases que daba de vivienda hace unos años decía, es que una persona muy rica en España no quiere encontrarse con ningún vecino, ni siquiera, si fuera posible, oler el olor de su vecino en el ascensor. Le gustaría incluso tener un ascensor que le llevara del aparcamiento a su dúplex. Yo creo que eso está cambiando en Europa y tiene muchas ventajas, está ahí y está para que la gente discuta y nos escriba y nos insulte o disienta con nosotros con ese punto. Bueno, hay que Pero darle no hace gracias falta a que Otis, insulten a que le ha nadie, hecho ¿eh? los ascensores perfumados. Es verdad, es verdad. Pero no hace falta insultar a nadie, ¿eh? O sea, quiero decir, no es necesario pasar por eso. Carmen, ¿tú querías, no sé, quizá leer alguno o intervenir? Yo había elegido 7, o sea, un poquito de cada uno, pero me parece que eso es Ve. muchísimo, seguramente. Y yo creo Bueno, que tenemos tiempo todavía, ¿eh? podemos elegir a mujeres que yo creo que lo hacen bien también, ¿no? Algunas de ellas, no, la digo en broma. Pero sí que quería, por ejemplo, leer de Hilde Heinen. No lo digas en broma, que lo hacen bien. Una cosa muy bonita de Hilde Heinen, cómo empieza el artículo que se llama Cuidados domésticos y más allá. Y dice, según Hannes Meyer, el cuidado es una parte esencial del funcionamiento del hogar. De los 12 puntos que pidió en 1965 a los arquitectos que tuviesen en cuenta a la hora de construir una casa, por lo menos 7 atañen a facetas de los cuidados. Los cuidados entran claramente en juego en los requisitos número 3, mascotas, 4, jardinería, 5, higiene personal, 7, higiene en el hogar, 8, mantenimiento del vehículo, 9, cocinar y 12, servicio. Incluso los números 1 y 2, la vida sexual y el hábito del sueño, respectivamente. Podrían verse como cuestiones de los cuidados, lo que podría elevar la cantidad de 9 a 12, dice un poco jocosamente. También podría decirse que las funciones restantes, protección contra el clima, calefacción, aislamiento, etcétera, están relacionadas con los cuidados del cuerpo. Aún así, la tarea de cuidar en este caso la realiza el edificio mismo en vez de la persona que lo habita. Pero sigue. Desde el principio, las feministas se han interesado por los cuidados, especialmente por la disposición doméstica de los cuidados. Viendo la lista de Meyer desde la perspectiva feminista, diría que deja fuera muchas tareas de cuidados domésticos que ni siquiera entran en su consideración. Criar niños, decorar habitaciones, atender a las visitas, cuidar a los enfermos y a los ancianos. Todas estas acciones tienen lugar en el hogar, aunque aparentemente no han sido contempladas. Al igual que Adam Smith, el padre fundador de las ciencias económicas, no tuvo en cuenta el trabajo de su madre cuando le preparaba la comida. Meyer se centra en las necesidades y expectativas masculinas sin apenas tener en cuenta la nutricia aportación de las mujeres a ellas. Aunque posiblemente esta aportación es exactamente la que sustenta el hogar, al mismo tiempo se considera una parte insignificante de él. El trabajo doméstico de las mujeres en sus propios hogares, por ejemplo, no está incluido en los cálculos económicos del PIB. No se ve como algo productivo, sino más bien reproductivo, la dialéctica de toda la vida. Y por tanto, no se piensa que tiene importancia económica. Sin embargo, Catherine Marshall pregunta acertadamente en Who Cooked Adam Smith's Dinner? A Story About Women and Economics, publicado en 2016, ¿dónde estaría la economía si las mujeres dejasen de hacer la comida y de acostar a los niños? Yo creo que es muy interesante. Esta mujer siempre tiene una visión de las cosas radical. Yo creo que es lo que se podría decir, ¿no? Desde luego. Cogemos otro tag, leemos otro trocito y luego os lanzo una pregunta antes de que nos queda un cuarto de hora, pero es que os quiero lanzar una pregunta. ¿Elegimos otro, Carmen? Sí, por ejemplo. Carmen es que es la única que tiene el libro delante. Marina, No, perdona. Tú también, Chema. Pues lee tú algo, Chema, joder. No, Carmen. Chema, lee tú algo si quieres.
Carmen está Yo bien. os No puedo pasa leer nada, que lo cualquier lea otra Chema, cosa, que pero lo de lea otra Chema, cosa. que lo lea Chema. Más que el mero hecho de vivir, de Marina Otero Bercier. Más que el mero hecho de vivir. Este es cortito, o sea que no os preocupéis. Las cooperativas, los movimientos ocupas y otros modelos de vivienda no normativa han supuesto alternativas a las tipologías de vivienda impulsadas por los mercados inmobiliarios y los agentes que los sostienen y legitiman. En estos modelos alternativos, el habitar va más allá del satisfacer las necesidades individuales o de los habitantes de una unidad habitacional. Muchos de ellos no están basados en la propiedad del suelo ni del inmueble, sino en alianzas entre grupos diversos, formas de gestión distribuidas y no jerárquicas, solidaridad y cuidados colectivos. Sus arquitecturas instigan las interacciones sociales y reducen el aislamiento social. Opción popular en países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, las cooperativas encarnan este espíritu. El modelo suizo, uno de los más arraigados, cuyos inicios se fechan en 1890, surgió como respuesta popular a la falta de viviendas. Actualmente, cerca del 9% de las viviendas suizas son promovidas por agentes inmobiliarios sin ánimo de lucro y en ciudades como Zúrich, una cuarta parte del parque de viviendas está en manos de cooperativas. El gobierno apoya estas iniciativas proporcionando terrenos, garantías financieras, anticipos y subvenciones. Y ya no hablo más. Pues ya no, pero por supuesto que sí, no, pero yo creo que todos estos, ¿no? Estas voces que habéis reunido también, que son fundamentales, ¿no? Para entender o darle esa perspectiva más allá de vuestra propia tesis como comisarios o como coordinadores, que son maravillosas todas. Yo creo que también os quería lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para, vamos a decir, no sé si implantar o inocular estos 7 tags, estos conceptos, o como decía Chema antes, ¿no? Que es como es una investigación abierta, quizá podrían ser otros dentro de un tiempo. ¿Cómo hacemos para inocular estos tags hacia adelante? Es decir, ¿cómo los traemos a España si es que faltan, como decía Andrés? O por qué la normativa no lo permite? ¿Por dónde le entramos? ¿Es la administración? ¿Es la educación? ¿Es la academia? ¿Dónde está? Vosotros como expertos en estos temas. ¿Quién le quiere dar a esta Es que pregunta? cada uno tiene que hacer su trabajo dentro de su posición. Nuestro trabajo dentro de nuestra posición es investigar y dar a conocer. ¿Cómo traemos? Yo no voy a traer nada, ni quiero que nadie pueda traer nada. Es decir, las administraciones tendrán que tomar conciencia de que este asunto puede ser distinto. Los usuarios, mediante esto y 50 cosas más, pensar que se puede vivir de manera distinta. Efectivamente, cuando estén establecidos nuevos modelos de gestión, pues posiblemente los promotores, que obviamente trabajan por beneficio económico, puedan pensar que hay matices por los cuales pueden obtener el mismo beneficio económico o más y esos valores añadidos repercutan en los usuarios. Yo creo que uno no puede echarse sobre sus espaldas el cambio del mundo ni de las conductas, pero lo que puede hacer es trabajar como si realmente pudiese cambiar el mundo. Y esto es un asunto de una importancia trascendental. Es decir, tenemos que poner y comprometernos dentro de nuestro oficio al máximo. Pero, oiga, no me pida que me queme a lo bonzo, porque es que es muy desagradable, ¿no? Sí. Sí. Es cierto que... perdona, Chema. No, Carmen. Yo creo que esta exposición lo que muestra también es que, digamos, los agentes que no trabajan en el mundo de la vivienda, desde las empresas privadas, los promotores, las administraciones, los usuarios, las cooperativas, las promociones, los promotores, digamos, sin ánimo de lucro, que los hay de muy diversa índole, pueden incluso llegar a trabajar conjuntamente. Es algo también muy interesante cuando ves esas promociones. Yo que sé, me estaba acordando de Suikie-Jud, un lugar que es un complejo enorme de viviendas, no sé cuántos edificios tiene, 6, 7, y divididos por edificios y divididos por partes de edificios, lo construyen distintos agentes, colaborando privados con públicos. Los usuarios tienen una participación grande desde los comienzos del proyecto e incluso se monitoriza también después, cuando ya se ha acabado. Yo creo que lo que habla esta exposición, y ya luego, efectivamente, como dice Andrés,
cada uno que tome su parte y que trate de llevar a cabo estas cosas y que en la medida en lo que pueda, es que es muy abierto el campo, no es ese campo nuestro tan cerrado de o promoción privada o promoción pública. O, como decía Chema al principio, en un edificio solo hay viviendas. Oiga, perdone, es muy fácil, es cuestión de gestionar qué se puede hacer para que un edificio tenga una hibridación de usos, ¿no? Y haya dotaciones públicas, haya guardería, haya oficinas, haya viviendas, haya temas deportivos o haya lo que sea. Quiero decir que todo eso depende, hay muchos casos que hemos mostrado que se ven claramente que se puede hacer, solo hay que poner los medios para hacerlo, pero es fácil y se hace. Sí, yo quería una cosa que es que quizás estamos dando la impresión de que el libro es un libro sobre el cohousing o sobre posturas un tanto como hippies o algo así, yo creo que no. Yo creo que de lo que estaban hablando muchos de los ejemplos es de que en ocasiones las administraciones como empujadores de iniciativas han decidido que la vivienda puede arreglar otras cosas que no están ahí. Y entonces, en algunos ejemplos, en Suiza, me promueven viviendas fantásticas dando a parques para solucionar el problema de la migración. Es verdad que con dinero, pero si a un inmigrante solo le piden aprender alemán y a cambio le dan un piso fantástico y al suizo le dejan el piso más barato compartiendo con él, están solucionando un asunto de no hacer guetos. Si a una vivienda te ofrece la posibilidad de tener un chef compartido y tú solo tienes, cuando tengas dinero, cuando te apetezca, que apuntarte una lista y que ese día alguien te va a hacer la comida porque estás compartiendo esos gastos, si un país decide bajar el índice de suicidios de ese país a base de encontrarse más con los vecinos, de dejar zonas de tu casa que casi te vean y de votar a que dedicas los locales comerciales de planta baja, o viviendas para solteros donde comparten cada 7 o cada 14 solteros la cocina y les vale para conocer gente y incluso para ligar, digamos, ¿no? O se sabe... No, quiero decir que tienen unos objetivos que no son exactamente hippies o algo así, sino tienen unos objetivos como más trascendentes, ¿no? Eso me parece importante. Me parece importante porque no queremos, nadie ha dicho aquí que el promotor no deba seguir ganando dinero, ¿no? Pero igual tiene que ganar dinero por otras cosas, por gestionar bien, por contratar bien, por escuchar estos asuntos. Y lo público lo que tiene que hacer es empujar, estar detrás. Un ejemplo muy claro es que en Madrid, si un solar es público y el ayuntamiento necesita unas oficinas municipales, ahí hay que hacer unas oficinas municipales. Pero en otros países eso no sucede ahí. Igual las oficinas municipales es el 30% de ese volumen. Y el ayuntamiento le salen gratis las oficinas municipales porque vende 5 plantas de apartamentos de lujo, porque decide que con lo que le ha dado ese va a hacer vivienda pública, porque decide esas propuestas que en algunos países están fuera de la corrupción, con jurados serios que se publican, es de lo que también habla el libro. No son utopías, son realidades y que pueden ser económicamente beneficiosas para los privados y para los públicos. Ya, pero yo planteado así, la verdad es que tengo que retractarme. María, claro que me gusta algún tag más que otro, que son los hippies. Quiero decir, me gusta de lo que hay en el libro, por ir a otro lado, por supuesto, ¿no? Aquellos tags que hablan de conciencia climática y, por tanto, hablan de, oiga, ¿qué podemos hacer para amortiguar el efecto de las construcciones? Y, por tanto, pues me gusta mucho Posidonia. Porque aparte se dedica y se dirige a una cultura concreta en un lugar concreto. O me gustan aquellos edificios que tratan la revolución pendiente de la mujer, que no está mal. O aquellos edificios que atienden a que
lo colectivo tenga un valor importantísimo dentro de ese proyecto de vivienda. Pero es importante también entender que efectivamente este es un asunto político e ideológico, pero que no hemos desechado en ese espectro, digamos, ninguna condición ideológica. Es decir, hay veces que hablas de los promotores y otras veces hablas de la conciencia planetaria y otras veces hablas de la recuperación de edificios existentes. Porque lo que se plantea son posibilidades, lo que se plantean son unos TAG, digamos, apoyados en unos edificios. Y lo más interesante es que esos 4 edificios por cada TAG leen el TAG de manera distinta. Y por lo tanto dice, oiga, la recarga se puede hacer de muchas maneras distintas. No hay una vía única para ese TAG de la recarga. Y ahí entra la política y ahí entra la ideología. En algún sentido, aunque a mí me guste más una cosa y a Carmen otra cosa y a Gemma otra y a María, que sé que le gustan otras cosas distintas, el asunto no es en ese sentido un libro ideológico, sino un libro que lo que quiere es compartir el modo de hacer. A mí hay cosas en Suiza que me parecen gilipollas de los que están en el libro, absolutamente, ¿no? Y de una sociedad hiperdesarrollada que a mí no me interesa nada, pero que tiene que estar reflejado en el libro, porque es una realidad de vivienda que debemos reflexionar. Y este es el punto absolutamente clave. Siempre habla muy bien Carmen de esto, ¿no? En el sentido de actuar casi como cirugía de mínima intrusión, ¿no? De tú, oye, detectas las cosas, estirpas, sacas, analizas y lo miras al microscopio como un científico. Y otros, a partir de esos datos, tienen opinión. Nosotros solo tenemos criterios en los métodos y las herramientas, poco más. Digamos, Andrés, casi como por seguir con la analogía médica, vosotros habéis hecho una biopsia de la situación, ¿no? Nos la traéis no, porque aquí no hay nada muerto. No, bueno, oye, las biopsias... la biopsia no se hace para los muertos. Ya lo sé, que es un problema de autopsia y biopsia. No, pero no, yo creo que no exactamente. La única manera de, como bien sabemos, de tener un dato preciso de un cuerpo es matarlo, ¿no? El principio de la indeterminación, ¿verdad? Lo dice claramente. Yo creo que no. Que lo que pretendemos es establecer una visión topológica de este asunto. Es decir, constantemente una visión viva y una visión de un mundo que está cambiando, que se está relacionando y que los actores son muy distintos y que lo interesante es que posiblemente en este momento haya TAG nuevos claramente con edificios nuevos, ¿no? Es decir, esto es una foto fija de lo que conocíamos, pero el mundo ya en estos 2 años en los cuales esta exposición y esta investigación, se ha hecho, posiblemente haya mutado, ¿no? Esto nos da una ventaja y es poder hacer otra exposición el año que viene, ¿no? Pero... Ya sabéis que nosotros felices de hacer el catálogo y estoy segura de que el Museo ICO también, que están por ahí detrás, yo creo, saludando. Oye, el Museo ICO, este también es importante, ¿no? Esto no es autopromoción, que podría serlo y tampoco importa mucho, porque de eso se trata este acto, como decíamos al principio. Ha resultado muy interesante y es la exposición en este momento más visitada de las que ha construido ICO. ¿Qué quiere decir? Que este es un tema que está sobre la mesa de los ciudadanos, porque aparte la proporción de personas no relacionadas con la actividad arquitectónica es mucha, muy superior a los puramente arquitectos o a los estudiantes de arquitectura. Eso quiere decir que este es un asunto importante, socialmente importante, y que los ciudadanos y ciudadanas quieren tomar partido en este asunto. Quieren saber de qué va, porque el problema de la vivienda, no solo por... afecta a todos. ¿Qué os pasa? ¿Por qué me estáis haciendo señas? Porque quedan 10 segundos. Porque quedan 3 minutos. Ayer me decíais, Dios mío, 1 hora no vamos a llenarla. Fijaros, estamos
Estamos terminando y está Andrés, que ahora es cuando se Oye, empezaba el mira, debate aquí entre los esto tres. es muy sencillo. Os doy la bendición apostólica de su santidad y vosotros mismos. No, yo quiero agradeceros a los tres, Andrés, Carmen, Chema, de verdad, por este rato. Sé que, insisto, vuestros calendarios son muy complicados, pero lo hemos podido hacer. Voy a aprovechar este momentito para agradecer también al Museo ICO, a todo el equipo, no solo que se ha encargado de la exposición, también de hacerla posible, sino por darnos siempre estas oportunidades de hacer estos grandes libros. No lo quiero llamar catálogo después de lo que ha dicho Andrés, ¿no? Porque este libro va a sobrevivir a esta exposición y ojalá, como decía Chema, sea el guión de muchas otras nuevas cosas, ¿no? De verdad, gracias a los tres. El libro está disponible en librerías, ya lo sabéis, yo siempre os animo a que vayáis a por él a librerías, pero por supuesto también está disponible en la propia tienda del museo, donde tenéis que ir a ver la exposición. Carmen, ¿hasta qué día dura la exposición? Hasta enero, el día 15 de enero. 15 de enero. Bueno, pues por favor, no os la perdáis. Porque es una experiencia espacial estupenda. Totalmente de acuerdo. Desde aquí, solamente, bueno, por supuesto, agradecer a Gráfica Futura, quienes han hecho también posible el diseño de este maravilloso libro catálogo, a el equipo también vuestro, Carmen, Andrés, Chema, que ha redibujado todos estos planos, a todos los fotógrafos y fotógrafas que han participado y, por supuesto, pues a los 8 autores y autoras que han intervenido también con sus fantásticos textos. No os los podéis perder ninguno de ellos. Ya nos entretengo más, esto nos va a cerrar. Chema, ibas a decir algo. Corre. Sí, dar las Venga, gracias. 5 segundos. Si algún compañero le encarga ahí con una exposición, que diga que sí. No pueden ser más profesionales, más serios. Ha sido un placer. Yo creo que es justo decirlo. No vamos a hacer más cosas ahora con ellos, pero es justo decirlo. Es muy justo decirlo. Carmen, ¿qué ibas a decir? Un apoyo total de mi cosa. Muy bien, gracias. Andrés, último comentario que tenemos que cerrar. ¿Algo más? Que tenemos clase y tú también. Gracias. Yo también, es cierto. A las 3:30. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un beso muy fuerte a los tres. Hasta luego. Chao. Adiós.